Un homicida serial de mujeres que durante más de 2 décadas asesinó, descuartizó y desapareció. Hola, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Marcela Torres y estos videos son creados para explicar en solo 15 minutos casos actuales de una manera sencilla y práctica desde un punto de vista legal. ¿De qué vamos a hablar en este video? Vamos a hablar del triste caso de Andrés Filomeno Mendoza, mejor conocido como el feminicida serial de Atizapán. ¿Cuáles son los puntos que vamos a ver en este video? Vamos a hablar de la diferencia entre homicidio y feminicidio. Vamos a saber cómo exponer a nuestros agresores. Vamos a, por supuesto, hablar de esta historia, de cómo fue que fue atrapado, cuál es la historia de este feminicida, y al finalizar vamos a individualizar la pena. ¿Cuál es la pena máxima que merece este feminicida? De la diferencia entre un feminicidio y un homicidio. Yo, de plano te diría, ¿la hubieran matado si hubiera sido hombre? No. Ahí radica la diferencia. Es esta impunidad del gobierno por este pacto patriarcal, o sea, la impunidad de hay más feminicidios impunes que homicidios de hombres. Entonces, la diferencia práctica que te digan, o sea, tú solo analiza, la hubieran matado, el asesinato se hubiera cometido, si hubiera sido hombre, ahí está la diferencia. Pero bueno, vámonos a un poquito más técnico. Una de las principales causas es porque quieren controlarlas y por el sometimiento. Es decir, hay todos estos, te voy a poner todos los tipos penales, te los voy a dejar aquí, te voy a poner el link en la descripción para saber si quieres saber. O sea, el feminicidio es un homicidio por cuestión de género, es decir, generalmente son homicidios que llevan un delito sexual implícito, que han sido sometidas, que vivieron violencia familiar. Entonces, siempre será por tratar de controlarlas y de someterlas por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, punto número 2, ¿cómo exponer a tu agresor y no morir en el intento? Existe algo que se llama el debido proceso legal y la presunción de inocencia. El debido proceso legal deben de respetarlo las autoridades. Nosotros como particulares no somos autoridades y no lo entorpecemos, es decir, no va a ganar un amparo porque nosotros hayamos puesto su cara sin taparle los ojitos o diciendo, en vez de decir su apellido Mendoza, digamos N. Entonces, no, nosotros, pero aquí les va cuando sí, o bueno, qué es lo que yo hago en lo personal. Muchas veces podemos creer, primero para la presunción de inocencia, muchas veces podemos creer que una persona es completamente culpable, como pasó con Lady Miguel Hidalgo, que parecía con el primer video, pero realmente ella tiene la razón. Si no sabes de este caso, pues vete a mi TikTok o vete a verlo a mis historias destacadas de Instagram, ahí lo explico todo. Pero muchas veces una persona de un solo indicio puede pasar, entonces por eso la presunción de inocencia, porque debemos tener elementos suficientes que nos determinen, o una sentencia que nos determine que la persona realmente es culpable. Pero yo sí soy de la opinión de que se ha obtenido mucha justicia dando presión legal, se ha dejado de tener injusticias. Además que esto de exponer a nuestros agresores es algo que se utilizaba en Argentina, se le llama escrache, no sé si se repita bien así, pero esto ha hecho que se obtenga justicia. Claro que si nos excedemos, también hubo personas o hombres inocentes que se llegaron a suicidar sin ser culpables. Entonces hay que tener una medida. Déjenles digo cómo lo hago. Primero, hay que determinar los delitos, o sea, puede ser merecedor de una querella, o sea, que se querellen en tu contra o que te demanden por daño moral. ¿Por qué se pueden querellar en tu contra? Porque existen todavía el delito de difamación y de calumnias. ¿Dónde existe la difamación? Existe todavía en Nuevo León y en Yucatán. Las calumnias todavía están vigentes en Campeche, Nuevo León, Sonora, Yucatán y Zacatecas. Entonces, cuando se trata de esos estados, yo analizo, por ejemplo, en el caso de este feminicidio serial, aunque yo lo exponga y ponga su cara, como lo voy a hacer en este video, y diga su nombre completo, él no se va a querellar en contra mía, él ya no va a salir de la cárcel, primeramente Dios, o sea,
él va a salir con los pies por delante por la sentencia que va a obtener, lo vamos a ver al final. Entonces, en conclusión, ¿quieres exponer a tu agresor? Analiza si él te puede demandar, si estás en uno de estos estados donde todavía existen estos tipos penales, y es de preferencia que te apoyen los colectivos que no tienen rostro. Es decir, yo con mi perfil personal analizo que no sea de mi estado, que sea de un estado que no tenga estos tipos penales y que no sea una persona que económicamente me pueda demandar por daño moral. Las demandas por daño moral suelen ser costosas. Entonces, estos puntos son los que debes de tener en cuenta para exponer a tu agresor en redes sociales. Punto número 3, ¿qué es lo que pasó o cómo salió a la luz este feminicidio serial de Atizapán? Andrés Filomeno Mendoza, de 72 años de edad, proveniente de Oaxaca y que llegó en los años 80 a Atizapán. Es decir, se cree que desde hace 20 años fue cuando cometió su primer feminicidio. Entendamos que la importancia tiene, o sea, es igualmente grave para nosotras el que haya cometido un feminicidio a que haya cometido 20. O sea, es espantoso, sea uno, sean 20, pero es el feminicidio serial más espeluznante de toda la República Mexicana. El 14 de mayo del 2021, un viernes, Bruno, el esposo de su última víctima, no encontraba a su esposa, empezó a buscarla. Si no hubiera sido por él, no se hubiera encontrado este feminicida y hubiera seguido cometiendo más feminicidios. Él logra encontrar el celular de su esposa y ve. ¿Cómo lo logra encontrar? No sé, era ex policía, no sé si lo apoyaron sus excompañeros o si de plano tenía vinculado su teléfono al de la esposa con esta aplicación que ubica familiares. Entonces, él sabía que el celular de su esposa estaba ahí, le tocó a Andrés y le dijo, no, yo no lo he visto, aquí no está, hasta que al día siguiente, el sábado, él se mete a la fuerza y encuentra una aterradora escena. Encuentra el cuerpo desmembrado de su esposa. Abajo de su cama, él tenía un sótano donde han encontrado alrededor de 2,000 restos óseos. Se cree que asesinó a más de 29 mujeres. Él coleccionaba como trofeo zapatos, bueno, aquí les voy a poner, y también fue carnicero, por lo que algunos vecinos narran que les estuvo vendiendo carne, o sea, y que esta carne, de hecho, encuentran esta nota espantosa donde él pesaba las partes del cuerpo de sus víctimas. Y bueno, pues hay narraciones donde dicen que él les vendía la carne, que les decía que era una carne especial que les mandaban de Oaxaca. Él se cree que algunas víctimas las contactó porque él era jefe de colonos y las hablaba para decirles que les iba a dar apoyos, las engañaba y las hacía ir a su casa. A algunas otras las llegó a contactar en un bar para tener relaciones y ahí era donde las asesinaba. Se encontraron alrededor de 15 videos, 12 celulares y 12 chips donde, evidentemente de todas sus víctimas. En estos videos se cree que él se grababa, o se dice que él se grababa desmembrando a todas sus víctimas. O sea, su modus operandi era contactarlas ya sea por apoyo como jefe de colonos o en este bar, o como en el caso de su última víctima, que era una vecina con la cual tenía buena relación, pero con toda la familia, o sea, no tenía una relación de otro tipo con ella. Si no hubiera sido por el esposo de su última víctima, seguiríamos en la impunidad que refleja la indiferencia del Estado, la indiferencia de que no les importan que nos están matando. Entonces, vamos a seguir viendo, o sea, el día de hoy que estoy grabando el video es domingo 30 de mayo, el caso está en curso, acaba de pasar, tenemos pocos días, siguen los peritos levantando en la escena del crimen, es decir, o sea, esta es la casa de donde se encontraron todas estas evidencias. Incluso él tenía rentados dos
2 habitaciones a un doctor y a otra familia, que dicen los vecinos que no se imaginaban que esto estuviera pasando en esa casa. También encontraron estas credenciales de lector, y esas credenciales de lector ya una persona, ya los familiares ya se presentaron, se están presentando a la familia a hacer los exámenes de ADN. Entonces es angustiante saber que sus últimas víctimas pues eran madres de familia, tenían hijos que las estaban esperando. La indiferencia y la hazaña con la que él cometía estos crímenes es indescriptible. Yo creo que no existe un asesino, un feminicida serial tan sanguinario como él, o sea, con el desprecio que lo hacía, desmembrando, pesándolas, grabándolas, coleccionando, porque ¿qué pasa con esta impunidad? Pues no es que él fuera muy inteligente, es que al gobierno le valemos, no le importamos, o sea, hay mucha impunidad, por eso necesitamos más criminalística con perspectiva de género, que se juzgue con perspectiva de género, porque nos están matando las leyes, todo, que se homologue para vivir en paz y seguras, porque si matan a una, respondemos todas. Vamos a ver por último, quiero decirles qué pena pudiera alcanzar. Vamos a recordar que este juicio tiene que llevarse a cabo en base al Código Penal del Estado de México. Este es el artículo, el 281, el que nos dice las penas para el feminicidio, que van de 40 a 70 años. Además, dice que también perderá los derechos que tenga con la víctima, es decir, si tenía derechos a heredar de la víctima o un testamento, pierde todos los derechos que tenga en relación con las víctimas. Vamos a suponer que le dieran la máxima, 70 años por 29 feminicidios, serían 2030 años. Él va a durar en prisión si es que permanece vivo, porque lo han tenido que cambiar de penal. Para individualizar la pena, nos vamos a ir al artículo 57, donde dice que la pena se tiene que estimar justa según la gravedad del delito, de la máxima y la culpabilidad. Ok, se van a tomar en cuenta los medios empleados para ejecutarla, la magnitud del daño, o sea, en este caso, pues fue la pérdida de la vida, las circunstancias de modo, de tiempo o ocasión, la edad que él tenga, la ilustración, la educación y los motivos. Para mí, todo esto, el comportamiento posterior al sentenciado y el comportamiento que él tenía después de matarlas, o sea, él se las comía. O sea, estamos hablando de canibalismo, y las hacía cachitos y ya sea que las vendía como carne. Entonces, realmente el comportamiento posterior es espeluznante. Entonces, yo considero que cada feminicidio debe de obtener la pena máxima, que son 70 años, por eso 2030 años de prisión. Ya no hay tope. Antes había, en los códigos había un tope de hasta tantos años se le puede hacer, aunque haya hecho tantos. Ya desapareció ese tope, no existen las penas vitalicias, pero pues estamos hablando de que esto es algo igual a tener una pena vitalicia. Y también voy a aclarar esto, que pueden decir, oye, es que por cuestión de la edad puede salir. A ver, la prisión preventiva está establecida en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estamos hablando de que al tener más de 70 años pudiera él pasar la pena en su casa, pero en este caso no va a suceder, no se mortifiquen, porque el riesgo de que él se sustraiga a la acción de la justicia y el peligro que tiene la comunidad es muchísimo, muy grande. Entonces, él ya no va a salir vivo de la cárcel, con el favor de Dios. Esperamos que exista justicia. Si les quedó alguna duda, por favor, háganmela saber. Trato de explicarles, no técnicamente, no son clases de derecho, hagan de cuenta que estamos platicando, y trato de explicarles de una manera que todos aprendamos, porque al yo estarles explicando a ustedes, también estoy aprendiendo. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Acuérdense que aquí en la descripción les dejo información que se vaya actualizando. Y si te gustó este video y crees que le puede servir a alguien, por favor compártelo, etiqueta a quien quieras en los comentarios.
comentarios y muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Bye.